Vamos a hablar ahora con la directora de Promsex, la doctora Susana Chávez, para que nos exprese algunas inquietudes en relación al tema álgido desde hace algunos meses, si no me equivoco, a partir de que el MINSA ha considerado que las personas LGTB tienen problemas o tienen enfermedad mental. ¿Cómo está, doctora Chávez? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y gracias y bienvenido a la Casa de Promsex. Muchas gracias. Bueno, este tema tomó cuerpo y motivó muchas protestas, pero parece ser que la resolución ha sido derogada. Bueno, no exactamente ha sido derogada, lo que se ha sacado es una nueva resolución, pero en este caso de nivel ministerial. A ver, ¿de qué se trata rápidamente para poner en autos? Se trata de la inclusión de diagnósticos como enfermedades mentales, la homosexualidad y el transvestismo. Es lo que ellos llaman como, cuadros psiquiátricos que se incluirían en un programa de salud mental, lo cual es absolutamente vetado porque esto ya no es parte de una definición científica. Esto ha sido cambiado hace muchos años. Quizá era en los 60. Claro, esto ha pasado por cambios, con el tiempo, con un mejor entendimiento de lo que significa la diversidad sexual y que ahora definitivamente ya estamos en otra época, ¿no? Claro, yo me acuerdo, en los 70 había un decano del colegio médico que sostenía que era una enfermedad la homosexualidad. Sí, no, y es más, algunos países en esas épocas, inclusive en el Perú mismo, se criminalizaba porque se consideraba como desórdenes al orden público, ¿no es cierto? Entonces, pero esto definitivamente ha ido cambiando. Entonces, ¿qué pasó con esta resolución? ¿Qué ocurrió? No se tiene una idea clara, por lo menos no ha habido la suficiente transparencia para explicar por qué esto se aprueba de la noche a la mañana, aparentemente sin mayor justificación, porque finalmente es cierto que nosotros como país carecemos de un programa de salud que incluya la atención de las necesidades de las personas LGTBI para poder justamente integrarse y reconocer su diversidad. No tenemos, lo único que disponemos en el Perú es el acceso a las hormonas, pero son hormonas femeninas y que ayudan particularmente a las mujeres trans femeninas, pero no hay ningún tipo de atención para los trans masculinos. Entonces, ahí hay un vacío, pero generar una norma en un decreto supremo sustentando la inclusión en el plan esencial de aseguramiento, estas definiciones sí eran totalmente inopinadas, ¿no? Quizá a partir de un talante ideológico. Creo que de un talante ideológico no cabe duda, pero también de la influencia de determinados grupos de poder que manipulan la política pública para incorporar este tipo de definiciones, ¿no? Y sin embargo han retrocedido con esta resolución nueva. Han retrocedido porque creo que lo primero que hay que reconocer que ha sido ampliamente rechazado por la propia comunidad LGTBI. Esto no ha sido para nada, grato para nadie ni aceptable, sino ha sido el reconocimiento que era un retraso, que era absolutamente inoportuno. También creo que ha tenido que ver la posición de las instituciones, el colegio médico también ha tenido una postura en contra, pero además ha sido un motivo muy importante de la comunidad internacional. Entonces sí ha sido un llamado de atención, por ejemplo, de organizaciones de Naciones Unidas para decir, oigan señores, esto está mal. Y ahí han retrocedido, ¿no? Entonces, esto junto con el ataque a las ONGs no están disociadas de este tipo de retrasos. Bueno, digamos entonces que esta resolución mal dada ha sido no derogada, sino corregida. ¿Cómo sería el tema? Esta ha sido, puesta a un lado, se coloca una nueva norma sobre la mesa
sobre la cual supuestamente deberían haber mejoras, porque además esto se incorpora dentro de las atenciones que deben dar los servicios de salud, ya no tan solo vinculado a la salud mental, sino a la atención en los servicios. Y yo creo que eso es un paso importante. El tema es que sí, frente a esta amenaza de retroceso, esta norma, este decreto supremo firmado por la presidenta, no entendemos por qué razón ni qué lo sustenta, sí debería ser eliminado, ¿no? Derogado, claro. Totalmente. Muy bien. Junto con este asunto que ya puede ser anecdótico, porque quizás con esto se voltea la página, la marcha del orgullo gay en Lima ha motivado cierto escozor en el Consejo Metropolitano con el alcalde Rafael López Aliaga. ¿Qué diría sobre eso? Bueno, lamentablemente esto es parte de la intolerancia de ciertas autoridades que actualmente vivimos. Nosotros lo vemos como una expresión más de esta profunda homofobia, de este rasgo ideológico que caracteriza al alcalde, porque digamos, no es el único cambio que él ha producido a nivel de la alcaldía. Ha retirado la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, salvo que, digamos, hay una obligación por parte de los gobiernos locales y regionales justamente también de contribuir a la reducción de la desigualdad de género. Lo ignora el tema de la violencia hacia la mujer. Algo así como una fobia. Yo creo que es parte de la limitación ideológica que lo que hace es influir de manera adversa en las políticas públicas. Ese es un buen punto, porque la ideología a la que usted se refiere respecto a Rafael López Aliaga y otros, nuestro alcalde de Lima, no es de izquierda, sino de derecha o fascista. ¿Cómo lo calificaría usted? Porque quería sobre eso hacerle una pregunta. O sea, yo creo que es parte de los extremismos, y lamento decir que esta es una postura de ultraderecha que efectivamente consideran que los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la diversidad sexual, el respeto, la tolerancia, es algo que no se acepta y se incorpora dentro de este código moral. Pero la ultraizquierda no le falta también, motivos que tienen para negar estos derechos. Ajá. En esa lógica que usted expresa sobre este sentir ideológico de Rafael López Aliaga y otros sectores, digo, en otras partes del mundo esa misma ideología no está más instruida sobre los cambios en el mundo, ¿o son como los de acá? No, yo creo que hay una corriente mucho más amplia que lamentablemente amenazan políticas a nivel global. Digamos, nosotros en los 30 últimos años hemos tenido cambios sustantivos en términos de derechos humanos, en términos de reconocimiento, en términos de programas sociales o políticas públicas. O sea, todo el mundo ha variado, ha incorporado temas, por ejemplo, para combatir la violencia hacia la mujer, temas para incorporar derechos de las personas, de la diversidad sexual. Y esto ha ocurrido a partir de lo que han sido los compromisos que se han dado en el mundo para incorporar, como por ejemplo la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que justamente ahora en julio en Colombia va a tener su el 30ª versión. Por eso, son temas superados. Más allá de las ideologías, son temas que se han logrado superar con el tiempo. Son temas que se han logrado superar, pero que lamentablemente ciertas corrientes ultraconservadoras vuelven a retomar y a querer retrasar. La diferencia que hay en el Perú con relación a los demás países es que hay institucionalidad. Esa es la única diferencia. Nosotras no tenemos en este momento en el Perú una institucionalidad que efectivamente pueda sostener y mantener. Eso, exacto. Todos los países necesitan sistemas de justicia, sistemas electorales, ministerios basados en evidencias para efectivamente mantener a raya
estos extremos. Nosotros, lamentablemente, es lo que hemos perdido. Un elemento más, lo conversaba con un amigo hace ratito, un elemento más, los entes reguladores. En Estados Unidos hay entes reguladores muy fuertes. No es que en Estados Unidos uno hace lo que quiere. No, totalmente. Inclusive, digamos, por ejemplo, con todo lo que ha significado el pensamiento de Trump, habían cosas que no se habían hecho porque hay una institucionalidad. Con el actual presidente, más bien, se han dado algunos cambios de retroceso, pero porque han sido procesos que han ido como minando, también cambiando los sistemas de justicia. Pero nada, yo creo que aquí lo que hay que defender es la institucionalidad, porque eso es lo único que nos protege a los ciudadanos. Muy bien, ¿y cómo lo haríamos? ¿Cuál es el punto de vista de Pronsex respecto de la situación de crisis política que vivimos en el Perú y si ustedes aprecian una salida? Bueno, lo que nosotras vemos con muchísima preocupación en este momento es que hay una crisis democrática muy grande que nos está poniendo al filo de un sistema más, digamos, caracterizado por una dictadura. Y eso creo que es una cosa muy compleja. Estamos perdiendo instituciones. Yo creo que sí, este gobierno lamentablemente no ha demostrado hasta la fecha una capacidad, por lo menos, de asumirse cuando entró y planteó una salida democrática. Nosotros, de hecho, no vamos a renunciar a la democracia, al sistema democrático, a pesar de lo amenazadas que estamos en este momento las ONGs por cambios que se están haciendo por una mayoría en el Congreso que son absolutamente nocivas y que van a debilitar. Sin embargo, creo que vamos a tener que seguir apelando a la institucionalidad, a la justicia, inclusive a la justicia internacional, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Cuando la comunidad LGTBI se pronuncia o promueve unas movilizaciones, no van ni 100 ni 200, más o menos de cuánta gente estamos hablando en Lima cuando se moviliza. Miren, por lo menos lo que sí podemos decir con mucha tranquilidad, que es algo creo que es muy importante, es que la comunidad LGTBI ha logrado hacer las movilizaciones más masivas que podían tener en otros temas. Aún en estos tiempos. Aún en estos tiempos, lo que nos indica esta resistencia ciudadana. Porque algo que no ha cambiado el Perú, nosotros sí creo que tenemos una crisis de la clase política, pero la ciudadanía, algo que no ha cambiado es, por ejemplo, a reconocer que la violencia hacia la mujer es una amenaza muy grave para las mujeres, para sus familias, para sus entornos, para los niños y niñas que van a las escuelas. La indignación, por ejemplo, que ha movilizado a la ciudadanía en los casos de las niñas de Condorcanqui en este momento, creo que es un buen signo para no hacer que estas cosas pasen y simplemente se ignoren. Los casos de las niñas que son obligadas a ser madres, aun cuando sus cuerpecitos no se los permite, son estos casos de indignación que sí se colocan en medio del día a día de las personas de todos los medios. Que si hubiera estado y hubiera institucionalidad, que esas cosas no ocurrirían, o si ocurrirían, serían enfrentados. Por supuesto, pero también, lo que tenemos en este momento más bien son autoridades poco claras frente a estos temas. Pero sí hay una, indignación ciudadana que sí creo que nos da mucha fuerza. Muy bien. Yo quería terminar con esta pregunta, ¿no? Usted ha dicho enfáticamente, y yo eso, lo acepto como muchos televidentes, cuando se moviliza la comunidad, son miles los que se movilizan. Totalmente. Tenemos un enemigo común en el país, que es ese monstruo que pisotea la institucionalidad y la democracia. ¿Por qué no se junta la población? ¿Por qué, por ejemplo, estas comunidades que usted representa y otros, como los gremios sindicales, los gremios políticos, los partidos democráticos, etcétera, no terminan por juntarse? Yo creo porque
hay varias razones, y algunos analistas lo han planteado. Yo me quedaría, por ejemplo, con todavía esta falta de confianza en una clase política que nos aísla, que nos genera, digamos, distancia, porque algún éxito ha tenido estas políticas antirreforma, estas políticas de la corrupción, ha sido sembrar mucha división. Sobre esta división es donde se han montado finalmente lo que vamos avanzando. Pero además creo que también hay miedo, o sea, los 60 muertos que hemos tenido en estas protestas ciudadanas que en el marco, digamos, de la salida de Castillo, han sido muy duras y muy difíciles, pero además creo que lo que más ha agudizado es la falta de justicia. Si hubiese habido mecanismos para que la gente vea reflejada la justicia y que no sea la impunidad, creo que también la situación sería otra. Entonces hay también demasiada impunidad y eso hace que muchas veces la gente se quede. Pero creo yo, a mí me parece que poco a poco esto va a generarse un sentimiento distinto. Miren lo que está pasando con el Congreso, 4% de aprobación. Okay. Es algo que nos tiene que decir. Están totalmente deslegitimados. Así es. Y entonces, esa también es una protesta. Que la señora Dina Boluarte esté por debajo del 10% es también una expresión de protesta de la ciudadanía. Muy bien. Doctora, ha sido muy amable. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Ha sido Susana Chávez, nada menos que directora ejecutiva de Pronsex. Vamos a la pausa, regresamos.